Hola joyas, bienvenidos, bienvenidas. Voy a invitar a Cristian a que se sume. Y envié la invitación. ¡Aló! Hola Cristian. Hola, buenas. Buenas noches en Argentina con el cambio de horario que tenemos en Estados Unidos a diferencia de Argentina. Así es, ahora en este instante aquí son las 21 horas. Pip, Buenísimo. pip, pip. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, muchísimas gracias, con muchas ganas y mucho entusiasmo de recorrer nuestro episodio número 26. 26. Así Así es. es. Y que bueno, de mi parte, Ah, dime. sí. No, 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 No. no, Que por te favor, recuerdas que la vez va. pasada no supimos decir que era episodio 25 cuando celebraban las bodas y ya nos contestaron en YouTube que las bodas de plata. Genial, gracias. Sí, Seguimos sí, sumando sí, sí. brillo, porque vamos de la plata hacia el oro con el programa Así número. es. ¿Qué te parece si, mira, cuando Va. lleguemos al programa número 50, Ok. ¿sí? Que serían las bodas de oro, que además no sé por qué sacando cálculos, coincide con algunas fechas especiales que pronto vamos a compartirle. Así O es. sea, haciendo un cálculo que 25 programas más, 24 programas para llegar a los 50, Ujú. son 24 semanas, que es casi medio año. O sea, va a estar coincidiendo con ciertas fechas especiales, que vamos a estar compartiéndoles pronto. Y de Sorpresa. paso estamos dando un dato, porque estamos dando Sí. el que haga el cálculo va a empezar el que por su cuenta haga el cálculo va a empezar Ujú. ¿sí? A lucubrar Así es. algo. Así que ¿qué te parece si para ese programa preparamos un programa súper, súper especial? Va, me encanta. Sí, ¿Y sí, sí, qué va. tal que si desde ahora, quienes nos acompañan semana a semana, nos van contando cómo les gustaría que sean nuestras bodas de oro? O sea, nuestro Genial. programa 50, que esta es una comunidad que estamos creando Así juntos. es. Así es, Joyas de Iniciación es un espacio de comunidad, de sumar brillo, de compartir, de hablar de joyas que nos sumen y también para irnos preparando para el 2022 desde nuestra parte, apostando a brindar lo mejor y parte de brindar lo mejor son esas sorpresas que vienen, que estamos gestando, que estamos ahí Que planificando. estamos usando las mismas herramientas para Ujú, gestar, como decís vos, y darle vida y hacerlas nacer en lo real ujú. a esto que ahora es una idea que estamos transformando en Así es. algo concreto, con las mismas herramientas que compartimos semana a semana. Claro, tal cual, desde la experiencia, desde el ejemplo y desde la práctica de lo que aquí compartimos. Así Así es. es. Así que bueno, qué Muy buena bien. intro, todo tuyo, y después vamos derecho a lo que Bueno, nos comparto, Cristian. Te aviso que sí comparto. Muy bien. Bueno, muchas gracias a los que nos están acompañando. Les platico la dinámica de los encuentros en vivo de joyas de iniciación. La dinámica es la siguiente. Preguntas, comentarios, feedback, experiencias que quieran compartir, los invito a que lo envíen a través del signo de interrogación en su pantalla. Ahí lo envían y lo platicamos aquí en vivo o en siguientes programas. Vamos recorriendo. Recordarles compartir, sumarse a los canales de YouTube de Cristian y míos, compartir los episodios y utilizar el hashtag JuanHDPSoy. Y si nos comparten experiencias HDP, nos sumaría muchísimo. Y también lo que acaba de sumar Cristian de cómo les gustaría celebrar el siempre episodio. sumando cosas, yo viste, siempre abriendo escenarios, qué cosa, qué Sí, cosa. sí, sí, bueno, pues sí. ¿Qué vamos a hacer? Yo te acompaño. Muy bien, yo te acompaño. Muy bien, Cristian. Gracias. Eh, bueno, episodio número Bueno, 26. episodio número 26, donde la semana Ujú, anterior estuvimos recorriendo realmente un tema muy, muy clave, ¿sí? Que va muy de la mano
desde lo que desde el episodio 1 venimos recorriendo, Así es. que es descubrir que hay un destino en nosotros que es inevitable, pero que está en nosotros transformarlo si le damos un sentido. O Ujú. sea, el destino es inevitable. Lo que uno puede hacer es transformarlo y darle un sentido. Eso es lo que estuvimos recorriendo, ¿sí?, la vez anterior. Sí, tal cual. Y me acuerdo que habían algunas cuestiones de preguntas abiertas, si no me equivoco, que por tema de horarios, en ese momento, bueno, ya no las vimos y dijimos que Ujú. íbamos a iniciar desde ese lugar. No sé si estoy en lo cierto Sí, o... sí había ciertas preguntas o cuestiones de entender bien lo que era este destino. Y esta, bueno, primero, en cuanto a el destino, que es la primero que hablamos, o sea, esta parte automática, que también tiene todo que ver con lo que venimos recorriendo de esas dos líneas de tiempo que se abren. Y la pregunta era, o sea, ¿por qué ese destino? ¿Qué pasa con ese destino? Hay que mirarlo de cerca, ¿viste? Así para observar. Claro, claro, porque una de las preguntas que íbamos a recorrer a profundidad era esto que decías que es parte de, para integrarnos a una sociedad, porque decían, entonces el destino es una imposición, el destino es lo que me contó el otro de cómo funciona el mundo, entonces era como una cuestión de que, o sea, no se puede borrar, no se puede, como dices, el destino está ahí. Entonces creo que esas eran las preguntas en cuanto, por ejemplo, el primer tema que es destino. Ajá. Bueno, eso relativamente es bastante sencillo, digamos, de responder. Y es muy simple, o sea, eh, nosotros tenemos que ingresar lo que se llama cultura, ¿sí? O sea, imagínate, nosotros nacemos, ¿sí?, estamos en el seno de una familia, sea lo que sea que oficie de familia, ¿sí?, funcional, disfuncional, los tuyos, los míos, los otros, los nuestros, de Sí, aquí, de sí, allá, sí. del otro lado, en un orfanato, no importa, lo que oficie de familia. Así que, ¿qué básicamente es el contexto en donde vamos a estar recibiendo un lugar en el mundo? Porque al fin y al cabo, la familia, de lo que oficia, es de ese lugar en el cual vos sos. ¿Sí? Por eso, esta cuestión con el tema de los nombres y de los apellidos, no es yo soy tal, ¿no? Yo soy Ujú. Ceballos, vos sos Fuentes, y así cada uno. Y ese en ese ser, lo que está dando es un lugar en el mundo. Bien, ahora, no solamente es un tema de lo que sucede en nuestra familia, sino que hay un punto, como pasa con los animalitos, digamos, en donde hay el nido, el núcleo, lo que llama la familia, va creciendo. Pero no hay miembros, digamos, ¿sí? O sea, cuando digo va creciendo me refiero a va expandiéndose lo que bajo este concepto de familia lo que vamos ubicando. O sea, primero a nivel de personas, porque el primer núcleo, lo primero que aparece como familia es mamá. Ujú. Después, de alguna forma, y vuelvo a decir, como función, aparece esa figura tan molesta para mamá y para el niño que se llama papá, Sí, ¿no? sí, sí, Bien. sí. Y así luego puede haber hermanos, tíos, vecinos, el abuelo, lo que fuese, ¿sí? Entonces ahí empieza a agrandarse bajo este concepto de familia. De todos ellos vamos recibiendo esa información descriptiva de qué hay que ser para ser. Básicamente es eso. ¿Qué hay que ser para ser? En el caso tuyo, ¿qué hay que ser para ser una Fuentes? Fuentes. En el caso mío, ¿qué hay que hacer para ser un Ceballos? Y en el caso de cada uno de ustedes, imagínenlo de esa Ujú. manera. Se empieza una descripción de todo, de una serie de creencias y reglamentos dentro del marco de ese clan, ¿no? En donde empieza esa descripción y básicamente eso lo que nos va forjando es en nuestras vidas qué cosas serán un sí, qué cosas serán un no. O sea, para qué situaciones tendremos gestión
mental, emocional y real, y para qué cuestiones no tendremos gestión en alguno de esos tres ámbitos, ¿sí? Ahora bien, eso no es el único punto. También hay contextos como imagínatelo como si fueran aros de influencia, ¿sí? Círculos de influencia. Hay otros que son más externos, pero que son sumamente también influenciables y son los que terminan poniendo, digamos, ciertas gotitas de color a lo que es nuestro destino, que son los componentes socioculturales, socioeconómicos, los ingredientes de la moda de la época, siempre de la época estoy hablando, ¿no? Dentro de los primeros 6 años, ¿no? Entonces, ¿cómo eran los componentes socioculturales de tu país, los socioeconómicos de tu país? ¿Cuál era la moda de la época, la música de la época? Todo eso también forma parte, si bien son círculos más externos. Bien, de todo eso, ¿sí? Va surgiendo esa programación que son los sí, los no, o como te decía, ¿qué tengo que ser para hacer? ¿Mm? Bien, ahora, si de alguna manera hubiese alguna cuestión en donde, ¿no?, uno dijera, bueno, yo voy a criar a mi hijo sin programarlo, ¿no? O sin intentar programarlo, como fuera. No va a funcionar. Porque de entrada le estarías programando con lo que vos crees que no lo estás con la programando. no programación. Claro, entre comillas, primero que todo, digamos, Sí, ¿no? sí, sí. Pero bueno, hay otros factores también que tienen que ver justamente con la relación entre la función materna y la función paterna, que tienen que crear una dinámica conjunta para crear en nosotros lo que se llama el ingreso a cultura, que es cuando ese círculo de familia crece y empezamos la interacción con los demás, ya sea los amigos, los vecinos, la escuela y así, el trabajo, la familia que creamos nosotros y así lo seguimos ampliando cada vez más, ¿sí? Bien, si no tuviéramos esa capacidad a través de esa programación de ingresar a cultura, ¿sí?, estaríamos bajo alguna patología, ¿sí? Entonces es fundamental, por eso digo que lo del destino es inevitable, o sea, no es algo que se pueda evitar. Todos de nosotros requerimos de la implantación de un destino, la programación de un destino, para realmente ser seres sociales, lo que uno llamaría, entre comillas, normales. Es requisito ser normal para ingresar a cultura, para digamos, no caer en situaciones patológicas de cualquier tipo de índole. Ahora, como lo decía, luego está en nosotros la capacidad de transformar ese destino y generarle un sentido propio. Pero esa es la otra parte. Pero entonces, básicamente para que entiendas, sí o sí cada uno de nosotros requiere una programación que forma parte de esa descripción de todos esos elementos que mencioné antes. Aproximadamente a nuestros 6 años, ¿sí?, el psiquismo termina de formarse, ¿sí?, lo que sería toda nuestra psiquis, nuestro yo, todos nuestros estadios, nuestros registros. Se produce lo que se llama una amnesia infantil cuando el psiquismo está formado, que es digamos, ahí es cuando se forma el inconsciente. Entonces hay un montón de información que pasa al inconsciente a partir de ese momento y empezamos a generar nuestro consciente a partir de las acciones diarias. Entonces todo eso es requerido. Después, como te digo, está en nosotros generarnos un sentido. ¿Se entendió? Sí se entiende y, por ejemplo, entendiendo lo que nos compartes, el destino, listo, yo, o sea, yo lo visualizo así. Estamos dentro de un juego que es la vida y pues hay que tener ese personaje para jugar el juego. Después Y está en se requiere nosotros. jugar con ciertas reglas que Exactamente. nosotros no las conocemos porque no nacemos con el manual de instrucciones, Ujú. sino que otros nos leen el manual de instrucciones. Exactamente. Y entonces el paso a uno es reconocer que entonces ya tenemos un destino trazado. Lo Ajá, sepamos, no lo sepamos, está ahí, es un destino que ya está. Siguiente exacto. paso, ¿qué sería? Porque en el episodio anterior nos fuiste mencionando la importancia del amor para entender también esas Ah, diferencias bueno, lo que pasa entre es que eso destino ya tiene que ver con el y sentido. sentido.
Claro. Ajá, entonces estoy viendo así como, o sea, varios temas que has ido comentando para ir Ujú. desarrollando. Entonces Ok. el primer paso sería, primer paso, tenemos un destino, entonces Ajá, sería aplicando lo que venimos compartiendo de ser HDP, ajá. cómo utilizar esta herramienta de High Definition y ver los detalles para encontrar primero cuál es nuestro destino. Claro, exactamente, porque si queremos transformarlo y queremos darle un sentido propio, primero necesitamos, voy a usar tu ejemplo que pusiste, Ujú, necesitamos conocer el manual de instrucciones del juego que nos tocó jugar, que ujú, ni nos damos cuenta que es un juego, ni nos damos cuenta que somos parte del juego, etcétera, etcétera. ¿Sí? ujú, Pero lo primero es conocer el manual de instrucciones. Para eso, esta herramienta de aprender a descubrir en los detalles esa información, porque nosotros lo que vamos a ver de nuestro destino programado son las manifestaciones en lo real, ¿sí? O sea, ujú, vamos a ver básicamente en lo real las cosas que sí, las cosas que no. Y te lo vas a dar cuenta a través de las problemáticas que vas creando y que vas gestando, donde de repente vas a ir descubriendo, si vos siendo HDP, empezás a buscar ciertos patrones repetitivos, vas a descubrir que siempre ante ciertas situaciones es como que chocas con una pared y volvés. Aunque cambian los personajes de turno, las escenas, los tiempos, estructuralmente la situación es siempre la misma. Entonces, si lo observás no por la forma, sino por la estructura, vas a empezar ujú. a descubrir un patrón. Y también vas a descubrir que quizás muchas veces dijiste, ahora sí, ahora sí, ahora sí, y siempre te quedas en el ahora sí, e Ujú, igual vuelves a recaer en ese círculo, ¿sí? Eso sería el destino. Ahora, reconocer entonces el manual de instrucciones y además reconocer que si bien es un juego y todos somos parte de ese juego, cada uno tenemos un manual de instrucciones personalizado. ujú, Hay reglas generales, pero hay reglas muy particulares. Las reglas generales tienen que ver con estas cuestiones más sociales que mencionaba antes, pero las reglas particulares no son las mismas para vos que para mí. ¿Sí? Por lo general, después nos relacionamos con quienes aproximadamente tenemos los manuales de instrucciones que se complementan, ¿sí? ujú, En donde, como ya lo hemos visto, para que yo sea como soy, vos sos como sos, y para que vos seas como soy, yo soy como soy, y ahí nos complementamos, ¿sí? Complementamos esos manuales de instrucciones para que cada uno pueda ser quien está destinado a ser, ¿sí? Eso es lo que pasa un poco en la dinámica de los vínculos en ese sentido. Ahora, para agregarle el pasito más, ujú, donde estabas empezando a nombrar esa palabra amor, ¿sí? ujú, Básicamente, si nosotros quisiéramos detectar quiénes somos, que sería justamente detectar ese manual de instrucciones, que vuelvo a decirte, lo que vemos es la parte manifiesta, conductas, costumbres, hábitos, ujú, ¿sí? Y cómo chocamos ante ciertas piedras, donde hay cosas que no queremos y están, y hay cosas que no están y queremos y no están, ¿sí? ujú, Bien, básicamente para eso podemos descubrir algo muy interesante, y es que somos de la manera en que amamos y somos de la manera en que odiamos. La manera en que amamos y la manera en que odiamos nos define y nos definimos a través de eso. ¿Sí? ujú, Pero claro, cuando hablamos de amor y cuando hablamos de odio, no es ni el amor idílico que conocemos de la poesía, ni el odio trágico que conocemos de los dramas. ¿Sí? sí, No es. Primero, bueno, ahora no lo vamos a desarrollar como tal el tema del amor, puede ser ujú, para otro episodio, o para los ujú, que gusten. Pueden leer El banquete de Platón, que ahí está perfectamente descrito todo esto. Estamos hablando de libro de los clásicos de la literatura universal, un libro de más de 2000 años de antigüedad, donde está descrito los cuatro amores que hay, no uno, hay cuatro. Y cada amor define un tipo de vínculo. Un vínculo ujú, básicamente social, familiar y de pareja. ¿Sí? Y ujú. uno que tiene que ver para con nosotros mismos. El tema es que de esos cuatro, el que tiene que ver para con nosotros mismos no viene en el manual de instrucciones. Buen En punto, el, buen en punto. el No manual de viene instrucciones en no el juego viene, no está. automático.
no está. Ujú. Busques donde busques, ¿no? Le echás el Siri y no te lo va a encontrar. Le echás el Alexa y tampoco te lo va a encontrar. Google Es, tampoco. tampoco. No está en el manual de instrucciones el amor que tiene que ver con nosotros mismos, Así que es el es. que tenemos que crear. Pero bueno, pero sí los otros tres tipos de amor. Lo que sucede es que muchas veces, vuelvo a decirte, cada amor define un tipo de vínculo. Muchas veces Ujú, no está bien aplicado el vínculo y el amor que corresponde. Entonces, se termina usando un vínculo que tiene que ver, por ejemplo, con lo social en lo que es el ámbito de pareja. Y entonces, en vez de que haya una pareja, hay un par de socios. O el de familia donde va la pareja. Entonces, en vez de una pareja, hay dos hermanos. Y así llévalo como quieras en las conversiones que pueda haber. Bueno, eso es lo que define entonces el amor, que vuelvo a decir, ni siquiera los estoy nombrando, nada más diciendo que hay 4 tipos, 3 sí. vienen en el manual de instrucción, uno no, y de esos 3 están mezclados, y si no sabemos cómo aplicar en cada vínculo qué tipo de amor, es cuando vienen Ujú, los quilombos. Por eso la manera en que amamos define quiénes somos. Pero también sí. la manera en que odiamos. Cuando hablamos de odio, no me refiero, como te decía, a ese odio trágico de telenovela, en Ujú. donde, ¿no? Te ¡Ay! odio. Claro, no, o sea, a ver, cómo me vengo de ese, no, estamos Sí. hablando de, básicamente, lo que a partir de un enojo en vos se empieza a generar. Ujú, ujú, Porque el odio tiene que ver con el enojo, tiene que ver con, o sea, con la manera en que te enojas, las reacciones que tenés que pueden ser indiferencia, la ira, pueden ser la manipulación. Bueno, ya si vamos avanzando, venganza, bueno, ujú. sí, o sea, va avanzando, no es que no. Rencor, Rencor, rencor. bueno, todo eso y la manera en que lo expresás en los vínculos también te define. Entonces, si vos aprendés a hacer HDP, o sea, pones esa herramienta, ¿no? esa gran lupa que te permite ver los detalles, eso, High Definition Perception, o sea, hacer ese 8K sobre la manera en que amás y la manera en que odias, vas a descubrir también cuál es tu destino. Porque vas a descubrir que en la mayoría de las ocasiones, cuando decís, yo esto lo tengo que cambiar o esto lo quiero cambiar, la mayoría de las veces donde va a aplicar eso es en la manera en que amás o en la manera que odias en tus vínculos. Ujú. Va a decir, no, a partir del lunes tal cosa. A partir del lunes, no, pues el lunes siempre, ¿viste? No A vuelvo a partir, odiar a nadie más. claro, ¿no? Y no te olvides que el primer vínculo es con vos mismo. Sí, sí, El sí. agravante es que ahí ni siquiera hay un registro de amor, ¿no? Pero puede ser otro tema. Pero digo, la manera en que amás y la manera en que odias es una manera, vuelvo a decirte, si aplicás estas herramientas, de descubrir quién sos. Y por lo tanto, tu programación y tu destino, porque básicamente sos como amás, sos como odias. Tu destino lo expresás entonces en los vínculos y en las relaciones desde la manera en que amás y desde la manera en que odias, entendiéndose por amor y odio lo que decíamos antes. Para Ujú, entender cómo todo esto funciona en el sentido, tendríamos que sí o sí hacer un pasaje intermedio para explicar estos 4 amores, ujú, porque si no, no se entendería cuál es el amor que hay que encarnar para darle un sentido. Pero está claro, si seguimos la línea de la definición que hicimos hoy, que si ujú. dijimos que la manera en que amás y en que odias define tu destino, también eso definirá el sentido. ¿Qué querés darle a la vida? Tenés que transformar la manera en que amás. Y parte de esa manera en que amás, de esa transformación, que sería con este amor que Ujú, decimos hacia uno mismo, automáticamente va a dejar por fuera el odio. Porque a partir de ese momento no va a existir el me hizo o el me hace. Vos sos el eje. Y si de repente afuera suceden cosas que sentís que alguien te está haciendo, la ujú. pregunta se te da vuelta y la pregunta es, ¿y yo qué hice Claro. para luego recibir ese eco de afuera? Cambia la dinámica y por eso es un sentido y no es un destino. Pero me pareció interesante, como estaba ubicado, Sí, sí, sí. profundizar a mayor detalle Ujú. en todo esto que hace el destino. ¿Qué te pareció? ¿Se Pues entendió? ¿O sí, más o a ver, menos?
les pregunto a los que nos acompañan si ¡Ay! A entendieron, ver si qué nos tienen... dicen los que nos acompañan. Sí, a ver, qué opinan, si tienen O alguna si tienen alguna pregunta, pregunta, si claro. tienen, exacto, una pregunta. Y bueno, Cristian, sí entiendo que entonces también el sentido es una toma de decisión. El sentido es más que una toma de decisión, es una toma de decisión consciente. Constante y constante. Consciente, sí. Lo que pasa es que yo no metí las palabras constante y disciplina, que son Ujú. ejes del sentido también, pero bueno, ya lo vamos a ver, Sí, 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 sí. hablemos del sentido, pero sí, es una decisión consciente. Vos tenés que definir constantemente el sentido, ¿sí? Pero no quiero desarrollar mucho esa Ok, parte, a va, no está bien. desarrollar mucho lo que es el sentido, porque primero tenemos que desarrollar bien esto de amor. Lo que Claro. sí le podemos agregar al tema del destino, que es un punto donde también vas a encontrar información HDP que te ayude a entenderte mejor a vos, es que hay tres ataduras para que no te salgas de la senda de tu destino. ¿Sí? Ujú, Os dijimos, tu destino lo puedes descubrir a través de quién sos. Quién sos a través de tu manera de amar y tu manera de odiar. ¿Y qué pasa cuando querés abrirte de ese destino? Lo que pasa es que van a aparecer tres elementos emocionales que son para que vuelvas. ujú, ujú. Culpa, deuda y miedo. Culpa, deuda y miedo. Son tres elementos para que vuelvas a ese lugar. Pero bueno, eso ya lo vamos a desarrollar también Qué en otra interesante. vueltita porque es un programa en Sí, sí mismo, entender, sí. aunque en Culpa algún y programa deuda anterior hablamos. Sí, claro, hemos hablado de culpa y deuda ya en sí, episodios anteriores. sí. Así que los que gusten verlo, pero bueno, lo vamos a desarrollar también bajo este contexto. Ah, Ujú. ¿y qué Ahí pregunta llegó, tenemos por ahí? llegó una pregunta, bueno, pero a ver, culpa y deuda ya se desarrollaron a nivel joya, que es así como primeros, un resumen, profundizamos Ajá, en los próximos talleres. así Y miedo me es. encantaría que habláramos, Cristian. Miedo es un tema que me interesa Oh, recorrer en joyas de iniciación. Y llegó bueno, una con gusto. pregunta de Atieduito, dice, hola joyas, tengo una pregunta. ¿El amor de pareja dónde nace? ¿Eros, estorge o filias? ¿O es flexible? Estos Claro, tres lo que pasa amores es que son los que está nos dando platicamos. nombres de algo que hoy no hemos recorrido. Algo leyó de ¿Quién hizo la Platón. pregunta? A Tieduito. Atieduito. Te invito al próximo Atieduito. programa, que es muy factible que desarrollemos esto, Ok. y ahí voy a explicar, porque si yo te respondo a vos esto, no hay manera de aportarle a los demás también dentro Ujú. de esa respuesta si ya no es desarrollando todo el tema. Claro. Pero hagamos una cosa, tomamos esta pregunta, cuando Sí. desarrollemos el tema del amor, la incluimos, ¿sí? Para responder. Y seguramente, cuando desarrollemos el tema, vos Ujú. solito vas a poder responderla al tener la claridad de esos conceptos y bueno, y que tienen que ver en toda esta dinámica que estamos viendo. ¿Qué te parece? Maravilloso. Entonces, para em, como tarea o como para aplicar las herramientas, más que Así tarea, es. aplicar las herramientas HDP es muy interesante lo que nos estás compartiendo hoy para entender ese destino. Primero ir a ver qué destino programado hay y utilizando esta herramienta de high definition, o sea, alta definición en nuestra percepción, en esos detalles en que ya hay tres amores programados, los nombres y la pregunta la respondemos y la compartimos en el próximo episodio. Y esto que nos dijiste de somos de la manera que amamos y odiamos. Entonces poner Así es. atención ahí en estos días. Me encantaría que compartieran experiencias de Experiencias de amor y de odio. Y exacto, armamos bien la telenovela. sí, 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 es que es muy interesante. A mí me aportó mucho cuando explicaste que odio no es el drama Mm, telenovelesco, sino que hay variaciones según el manual de instrucción que cada uno tenemos. mm, así es. Así que bueno, eso abierto el tema para seguir desarrollándolo. Ujú. Ojalá les haya resultado
de muchísimo interés, Ujú. y como les decimos todas las semanas, ¿qué te parece esto de el AINI? ¿Querés nombrarlo vos? Claro que sí. Y como una, bueno, saludar y agradecer a Tieduito, que está desde Edimburgo, Ah, acompañándonos. mira vos. Sí, Uy, sí, sí, es muchas madrugada gracias. para él. Sí, entonces muchas gracias por acompañarnos. Y a ver, el AINI, que es esto de dar brillo y recibir brillo, compartir desde el desapego, desde lo que suma. Desde la Los no invitamos, generación de deuda ni la generación de culpa, claro, como lo vimos recientemente. y así aplicamos las herramientas que estamos compartiendo en Joyas de Mm, Iniciación. Y eso hace mm, ya una diferencia a practicar las herramientas. así Entonces, es. el AINI. Los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube de Cristian, al mío, que compartan joyas de iniciación con las personas que ustedes resuenen, que hagan circular estos episodios. Ya grabaciones se encuentran en el Instagram de Cristian, en el mío y en los canales de YouTube. Así que los invitamos a compartir y a que nos compartan sus experiencias. Me parece perfecto, señorita. Muy bien. Bueno, Y Cristian, acuérdense que también la semana que viene, y hasta nuevo aviso, 21 horas de Argentina, claro. ¿sí? Por este cambio de horario que ha habido allí en tu lugar de residencia. Así es, 21 horas, 9 de la noche hora de Argentina, 6 de la tarde hora de México, 4 hora California. Perfecto. Y recuerden utilizar el hashtag @QuanHDPSoy y vayan platicándonos cómo les gustaría celebrar el episodio número 50 de Joyas de Iniciación. Y en el interín nos encontramos, en primer lugar, en el Sí, episodio 27, el próximo viernes. así es. Muchísimas gracias, Cristian. Muchas gracias a vos y a todos. Saludos. Bye, nos Chau, vemos. chau. Bye, bye. Ahí están todos los saludos. Bye.